El Ciudadano Entrevista se va a dar un verdadero lujo, va a charlar con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que gentilmente nos atiende. Hola Agustín, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día para todos. Es un placer saludarle. Bueno, quiero preguntarle por algunas frases suyas el otro día en su exposición en el Senado y que también virtió en su cuenta de Twitter, que tiene que ver con el despliegue más importante de las fuerzas, si se quiere, en democracia o desde Malvinas. Por lo cual me parece todo un dato interesante para que la mayoría de la sociedad conozca. Bueno, es así, ¿no? Es el despliegue operativo más importante que han tenido las Fuerzas Armadas desde la recuperación de la democracia, o si usted quiere, desde la Guerra de Malvinas. Las Fuerzas Armadas hoy están operando en todo el país. Tenemos el país dividido en 14 comandos o regiones de emergencia, cada una de esas regiones de emergencia con su comandante. Ese comandante articula con los poderes institucionales de las provincias o de las intendencias, con los gobernadores y con los intendentes, y allí reciben todo lo que es la demanda que pudiesen, el requerimiento que pudiesen existir de esas jurisdicciones, y en función de las capacidades que tengamos disponibles, vemos si podemos dar respuestas o podemos dar respuestas. Y bueno, en general, estamos dando respuestas. Llevamos al día que hice el informe en el Senado, que fue el lunes, 2008 actividades, para nosotros acciones. Cada acción para nosotros es una acción que se realiza, una actividad que se realiza en un día, que implica movimiento de tropas o de personal militar y movimiento de medios. Y ya debemos estar, porque esto crece alrededor de 100 por día, en 2.200, 2.300 acciones que llevamos adelante en todo el país. Bueno, ese despliegue es un despliegue enorme que involucra a los 80.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas, entre soldados voluntarios, oficiales y oficiales. Hasta acá, usted habló el otro día en el informe, algo así como de 22.089 efectivos que se han desplegado Sí, hasta acá en esas tareas, lo cual es un número impresionante, superando, casi duplicando el de Malvinas, por ejemplo. sí, además hay que contabilizar que cada efectivo que uno moviliza en una acción de estas características tiene su soporte en el cuartel, su soporte en el regimiento. Entonces, sin duda que esa movilización es una movilización más que importante, digo, para que vuele una tripulación de Hércules, que en general son 8 o 9 personas, seguramente hay 30, 40 personas abajo en cada una, en Palomar, asistiendo o sosteniendo, ¿no? Pero bueno, toda la totalidad del sistema y de la jurisdicción de defensa está detrás de esta pandemia. De hecho, nosotros tenemos entre FADEA, siguió trabajando, la Fábrica Argentina de Aviones, fundamentalmente Sí. porque ya le entregó 5 nuevos helicópteros al ministerio, al ejército argentino, le está entregando un Hércules más a la Fuerza Aérea Argentina. El servicio meteorológico es un servicio esencial que depende del Ministerio de Defensa y que da los informes permanentes a Presidencia, a todo aquel que se lo requiera. Las fábricas militares, el alcohol, el laboratorio del Estado Mayor Conjunto, la misma sastrería militar. Bueno, la totalidad del personal militar está a disposición de esta pandemia y Sí, estamos trabajando muy ordenadamente y muy coordinadamente, ¿no? en los primeros días de esta pandemia vimos un spot que fue muy movilizante para la sociedad, que tenía que ver con la confección de productos textiles, de barbijos, camisolines, por parte del ejército argentino. Y quería preguntarle si bien nadie desea una pandemia en el mundo entero, ha sido una buena oportunidad para reivindicar las fuerzas. Digo, que han sido vistas de manera tan peyorativa y destratadas muchas veces desde la clase política después de la dictadura militar para acá, ¿no? Confundiendo y metiendo todo en la misma bolsa. Usted sabe que esta es la segunda oportunidad que yo llego, estoy en el Ministerio de Defensa. La primera vez estuve en el 2013. Cuando yo llegué la primera vez sentí que mi rol en el ministerio tenía que estar fundamentalmente destinado a lograr
que el músculo que comunica a la sociedad civil con las Fuerzas Armadas estuviese lo más fortalecido posible. O dicho de otra manera, que esos vasos comunicantes sean vasos comunicantes ágiles y transparentes, por decirlo de alguna manera. Cuando volví en esta oportunidad, el 10 de diciembre, no sentí que tenía que hacer eso, ¿no? Al contrario, sentí que la realidad era que tenía que ponerme más en tratar de fortalecer la idea de que la Argentina tiene que tener una política de defensa y que la definición de esa política de defensa conlleva tener un instrumento militar, que ese instrumento militar esté integrado por hombres y mujeres, lo suficientemente adiestrado, formado, instruido, pero obviamente también con el equipamiento y con el equipamiento y la logística necesaria como para poder desempeñar su misión principal. Pero sí admito y reconozco que esta pandemia nos ha permitido a los hombres y las mujeres de la defensa y al instrumento militar y a la Fuerza Armada específicamente, visibilizar la totalidad de las acciones que las fuerzas están en condiciones de llevar adelante, Y han marcado claramente lo importante que es tener fuerzas armadas, ¿no? Y tener fuerzas armadas equipadas y fuerzas armadas instruidas. Y creo que desearía que sobre el final de la pandemia, cuando termine la pandemia, todo esto que se ha visto de las Fuerzas Armadas, que es reconocido por todos, por la dirigencia política, por la dirigencia social, por la sociedad en su conjunto, nos permita a nosotros tener el margen de llevar adelante una política de defensa con el financiamiento correspondiente para equipar adecuadamente a las Fuerzas Armadas argentinas. Esto, sin duda que creo que es así, porque además quedó demostrado que la agencia logística más importante que tiene el Estado Nacional son las Fuerzas Armadas. Sin duda. Y que eso está distribuido a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? En el marco de la importancia y del financiamiento que usted mencionaba, tengo entendido, cuando usted dejó de ser ministro de Defensa, fue diputado y volvió al cargo, tengo entendido que había una ley de financiamiento de presupuesto para las Fuerzas Armadas que ya fue tratada en diputados, pero que le faltaba la otra sanción en senadores. ¿Esto es así? ¿Y después de la pandemia se va a intentar que se trate nuevamente? Yo fui el autor de esa ley, que es la creación Exactamente. del FONDEF, el Fondo Nacional para la Defensa. Yo creo que es imperioso que se trate, creo que es absolutamente imprescindible que se lleve adelante una ley de esta característica, porque permite, por sobre todas las cosas, tener un horizonte de financiamiento. En términos normales, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa no es un ministerio que está atravesado por la coyuntura. Es un ministerio de planificación para estar en estas circunstancias como esta, digamos, ¿no? Entonces, para eso lo que yo pensé siempre que se necesitaba un fondo de financiamiento específico. ¿Para qué? Para poder planificar, porque además hay otra cosa. Las inversiones en la defensa, usted no las ve de un día para el otro. Digamos, si yo, por ejemplo, mañana decido salir a comprar una flota de aviones supersónicos, probablemente la Argentina la tenga dentro de 5 años o dentro de 7 años, digamos, no en una cuestión de esas características. Entonces, lo que uno necesita es darle certeza a todo lo que significa las inversiones en materia de defensa. El proyecto, además de que establece un porcentaje pequeño, 0,35% creo que empezaba, de los ingresos totales del Estado Nacional Lo destinados pierdo. fundamentalmente... Disculpe, ministro, Hola. lo pierdo. Ahí no lo perdía su imagen. Se me iba yendo para Bueno. arriba su cámara. Ahí está, me decía el 0,35 del presupuesto total. El 0,35 de los ingresos De los totales ingresos. del Ministerio de Defensa, de los ingresos totales del Estado para que estén destinados al Ministerio de Defensa. Bueno, sin duda que lo que nos permite es lo que decíamos recién, tener un horizonte de inversiones, donde yo me imagino que ese horizonte tiene que ser un horizonte virtuoso, en tanto y en cuanto más virtuoso sea esas inversiones, tiene que intersectarse con otro vector que es el desarrollo de la industria para la defensa. Es decir, mi criterio, ¿cuál sería?
con esos montos de inversión. Mi criterio sería el siguiente, sería veamos primero cuál es el material que tenemos y si ese material se puede invertir para mejorarlo y para seguir utilizándolo. Segundo, cuáles son las cosas que podemos fabricar y producir en la Argentina. Y en tercer lugar, obviamente, que hay cosas que hay que comprar. Bueno, ver cuáles son las cosas que hay que comprar, pero en ese horizonte trabajaría claramente, porque además eso permite desarrollar la industria de la defensa, que en cualquier país que se imagina como país industrial, es una industria claramente estratégica. Claro que sí. Ya enseguida le voy a preguntar por la Marina, porque tengo entendido que no tenemos ningún, por ejemplo, hablando en términos de defensa de nuestras aguas, no hay nada mejor que un submarino y que no hay ningún operativo en este momento, está en reparación el Ara Santa Cruz, bueno, y ya sabemos lo que pasó lamentablemente con el Ara San Juan. Bueno, sí, efectivamente, necesitamos submarino. La verdad que hoy la capacidad del submarino está claramente en riesgo, la estamos sosteniendo de esta manera. El Ara Salta, que era un ex submarino, digamos, ¿no? Y que ahora está anclado en la base naval de Mar del Plata. Lo que hacemos con el Ara Salta es hacer allí, ya no hace ni navega ni hace inmersión, pero es un gran simulador, por decirlo de alguna manera. Se hace una gran parte de la instrucción ahí y después para hacer las horas de inversión y de navegación, en general tenemos convenio con la Armada peruana o con la Armada brasilera para llevarlos adelante. Ahora, está claro que después que ese submarinista va y hace sus horas de capacitación en inmersión y en navegación, después tiene que volver a la Argentina. Si no tiene submarino para navegar, eso se termina perdiendo claramente, digamos, ¿no? Entonces, sin duda que es una de las alternativas. Bueno, una alternativa es el Ara Santa Cruz, que está en reparaciones. No es una alternativa que entusiasma mucho a la Armada Argentina, pero las otras alternativas también hay que analizarlas y hay que evaluarlas para ver de qué manera podemos salir adelante. Ministro, además de cocinar y servir comidas, del embolsado y distribución de alimentos en barrios humildes que ha hecho que han hecho los efectivos de las Fuerzas Armadas del país, quiero saludar con buenos ojos una actitud que usted comunicó por Twitter, que no es muy común en la política argentina, que es que se comunicó con ex ministros de Defensa de la Argentina y con otros también de la región. ¿Esto es así? Sí, son dos ámbitos distintos, digamos, ¿no? Cuando se cumplían un mes de la cuarentena y se cumplía además un mes de este despliegue enorme que están llevando adelante las Fuerzas Armadas, me pareció importante reunirme y pedirles consejos o reflexiones o escucharlos a quienes habían estado en este lugar que ocupo yo en otros momentos, en otras oportunidades. Así que convoqué a todos los exministros de Defensa de este siglo, del 2000 en adelante. Me estuvieron convocados, bueno, Ricardo López Murphy, Horacio Jaunarena, José Pampuro, Nilda Garré, Arturo Puricelli, Julio Martínez y Oscar Aguad. Pudieron 4 de ellos, fue Jaunarena, Julio Martínez, Puricelli y Nilda Garré. Pampuro no se pudo conectar por un problema. Los mismos, y Oscar Aguati y Ricardo López Murphy tuvo un problema de conexión técnico, digamos, ¿no? Pero Oscar Aguat no pudo estar presente. Qué lástima, le podría haber preguntado a Watt por qué le dejó los archivos del ministerio inundados, ¿no? Bueno, no le hubiese preguntado eso justamente, porque cuando uno hace un diálogo de estas características, lo que intentaba yo fue hacer una convocatoria específica sobre COVID, ¿no? Y preguntarle claramente cómo estaban viendo ellos el despliegue de las Fuerzas Armadas. Y la verdad que yo lo valoro muchísimo, valoro la disposición que han tenido, valoro mucho los comentarios que me han hecho llegar. La realidad es que son dirigentes que hoy son oficialistas y otros que son opositores a nuestro gobierno, pero de mucha experiencia, ¿no? En el caso de Horacio Jaunarena fue ministro de Defensa de Alfonsín, ¿no? O sea que desde allí está involucrado con la política de defensa.
En general le diría que hay una coincidencia de valorar muchísimo todo lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, de valorar algo que quizás en el futuro será una tarea post pandemia, que es valorar en la doctrina de defensa y en la doctrina militar, estas tareas de ayuda humanitaria que estamos haciendo son calificadas como misiones secundarias o subsidiarias de las Fuerzas Armadas. Quizás haya que revalorizarlas, ¿no? Porque siempre hablamos de la misión principal de las Fuerzas Armadas y la misión principal de las Fuerzas Armadas tiene que ver fundamentalmente con la defensa de la soberanía, la defensa de la integridad territorial, pero hay otras cuestiones que nos parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Y después, así que ese hecho puntual lo valoro, quedé en volver a juntarme con ellos y a comunicarme con ellos, así que lo seguiré haciendo y ellos también valoraron muchísimo esa posibilidad de tener un encuentro conmigo vía virtual, pero que les permitió a ellos sentir que podían hacer un aporte. En segundo lugar, me hablaba de las comunicaciones con los ministros de defensa de la región. Hoy justamente acabo de terminar, hablé con el de Uruguay y con el de Paraguay. En este momento también se está llevando adelante una teleconferencia entre el jefe del Estado Mayor Conjunto de Argentina y de Brasil, acompañados por el secretario de Asuntos Militares de Argentina y de Brasil. En nuestro caso, el general Paleo y el licenciado Santiago Cafiero, que es el que está al frente de ese área, que es la primera experiencia que estamos haciendo, acordada con el ministro Acevedo de Brasil, de una comisión conjunta entre los dos países para abordar exclusivamente la problemática COVID y pandemia, ¿no? De hecho, hoy hablé con ambos, con los ministros de los cuales le hice referencia recién, y tanto con Paraguay como con Uruguay, probablemente en las próximas semanas también tengamos armada esa misma comisión para con ellos. Y también hablo bastante con el ministro de Chile, ministro de Defensa chileno, y bueno, también le voy a hacer esta propuesta porque me parece que está muy bueno ir constatando cómo están actuando cada una de las Fuerzas Armadas en cada una de las regiones, ver de intercambiar esas experiencias y ver qué espacios hay para llevar adelante acciones colaborativas. Ministro, me alegra saber que su relación con Acevedo es mucho mejor de lo que parece, por lo menos mediáticamente, la de Alberto Fernández con Bolsonaro. Y quiero preguntarle por Bolsonaro hijo, que tuvo declaraciones muy poco afortunadas, refiriéndose a la represa de Itapú como una bomba de hidrógeno que tenía en relación a la Argentina. Y si en algún momento, por supuesto que hoy la coyuntura nos marca pandemia, si en algún momento se ha pensado en retomar el proyecto de la represa Corpus Christi. No está dentro de mi órbita de actuación y mi órbita de acción. La Argentina tiene un problema de abastecimiento energético. Todas las alternativas que me parecen que se puedan llevar adelante hay que tomarlas en cuenta y considerarlas. Claro que ahora, al contrario de la época en donde se hizo Yacyretá y donde se hizo Itaipú, cada uno de estos emprendimientos tiene que tener claramente un estudio de impacto ambiental y ver cuáles son las condiciones del impacto ambiental que generan, porque bueno, esa demanda de que todas las obras de infraestructura no entren en colisión con el medio ambiente, sino que al contrario se puedan gestionar los riesgos ambientales, es una demanda que hace 40, 50 años atrás o 60 años atrás no existía como existe ahora, digamos, ¿no? Así que sin duda que esa será una problemática de análisis. Si bien en algún momento, yo me acuerdo porque soy de la provincia de Santa Fe, crecí, yo tengo 60 años, pero crecí durante muchos años de mi infancia y de mi adolescencia con la idea del proyecto del Paraná Medio, que era un proyecto de represas en un río de llanura, digamos, ¿no? Entonces, las turbinas allí funcionan por caudal y no por salto. Bueno, ese proyecto quedó fuera de sintonía porque el valle de inundación generaba era enorme, ¿no? Entonces, claramente me parece que ante cada una de esas circunstancias hay que analizarlas y tenerlas en cuenta, pero bueno, me parece que son
importante. Y con respecto a la relación con Brasil, yo entiendo, primero, la relación histórica entre las Fuerzas Armadas argentinas y las Fuerzas Armadas brasileras, después de que la Argentina y Brasil ambos terminaron con la hipótesis de conflicto que teníamos con Brasil o con Chile durante la época de las dictaduras militares. Es una relación muy intensa, muy, de, mucha, de muchas acciones de manera conjunta, de intercambio de oficiales argentinos que van a hacer escuelas de Estado Mayor en Brasil y de oficiales brasileros que van a hacer escuelas de Estado Mayor aquí en la Argentina. Y recuerdo yo que cuando nosotros pusimos el Instituto de Ciberdefensa aquí en la Argentina, el Centro de Ciberdefensa, fui a ver la experiencia que tenían los brasileros, porque ellos, recuérdense que tuvieron Mundial de Fútbol y Olimpiadas Sí, un año y otro, y bueno, estaban 2014 y mucho más, 2016. estaban muy avanzados y nosotros Ujú. necesitábamos claramente acoplarnos en ese sentido. Tenemos una alianza estratégica en el marco de la industria aeronáutica argentina y la industria brasilera. De hecho, en el KC-390, que es un avión de transporte de carga que fabrica Embraer a solicitud de la Fuerza Aérea Brasilera, FADEA participa en la elaboración de 6 o 7 partes y es un proyecto que a nosotros nos ha permitido homologar a estándares internacionales en nuestra fábrica argentina de aviones, porque Embraer es una de las fábricas más importantes del mundo. Así que esa es una relación que, lo mismo que con Chile, son relaciones que independientemente de las consideraciones políticas, salvo que haya una ruptura diplomática, digamos, cosa que no es este caso, pero sí, por ejemplo, es con Bolivia. Yo intento siempre de trabajar en forma conjunta. Mire, con Chile nosotros tenemos una patrulla de acción combinada que trabaja en el sur del continente, fundamentalmente en la zona del Mar de Draque, en el Estrecho de Magallanes, tenemos una colaboración muy intensa en materia antártica, tenemos una compañía de paz conjunta, que es la compañía Cruz del Sur, que está disponible para que sea desplegada cuando Naciones Unidas lo considere correspondiente en alguna misión de paz. Tenemos regimientos gemelos, el regimiento nuestro de Comodoro Rivadavia se llama O'Higgins, y creo que hay un regimiento en Valparaíso que se llama San Martín. Así que las historias comunes con ambos países son muy fuertes, ¿no? Bien, ministro, no quiero robarle más tiempo, prometí 10 minutos y llevamos 23 de charla, pero es realmente interesante escucharlo. La última que quiero preguntarle, con tanto despliegue de tantos hombres, de tantos efectivos de la Fuerza, es si han tenido infectados dentro de la Fuerza por estar en contacto y en el campo todo el tiempo. Tenemos 18 infectados, 16 de ellos son en la provincia de Tierra del Fuego. En ninguno de los casos ha sido por operativos en el territorio, operativos en el campo, sino que ha sido por otros motivos. Los 16 en Tierra del Fuego es porque se terminaron, bueno, hubo un infectado y a todo el personal que convivía con él en un sector de la base se le hicieron los estudios correspondientes y muchos asintomáticos dieron como infectados. Pero no era, la infección no vino por haberse expuesto en una operación en el terreno, ni en ninguno de los casos. Todos en buen estado de salud, algunos ya recuperados, pero todos en buen estado de salud. Bien, ¿y seguirá el ejército entregando con la labor de distribución de comidas y de viandas? Nosotros trabajamos a requerimiento. No Uh-huh. es no es que yo voy y digo, mire, quiero repartir alimentos en La Matanza. Hay un requerimiento del intendente de La Matanza con el ministro de Desarrollo Social que me lo traslada a mí y veo si estoy en condiciones de hacerlo. En cada una de las provincias y regiones pasa exactamente lo mismo. Así que en la medida que siga estando ese requerimiento, estaremos allí. Agustín, le agradezco mucho la comunicación. Gracias, ministro. Bueno, adiós, que siga muy bien. Ha sido un placer.